Hola a todos, buenas noches, bienvenido una vez más a este live. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Saludos a los que entran a este live, este en vivo que me están acompañando. Traigo buenas noticias para todos ustedes y también para aquellos que verán este video después desde mi perfil en el momento. Y bueno, estamos dándole gracias a Dios porque nos da esta nueva oportunidad de poder conectarme con todos ustedes desde mi perfil en Facebook. Agradecido por todos aquellos que dejan un comentario, me hacen saber que están siempre pendientes. Esta semana he estado un poco afectado de la garganta, pero gracias a Dios ya mejor. Así que si usted escucha un galillo, me perdonan. Y si escucha un gallo, solamente cáselo, cójalo y hágalo sancocho. Pero, pero estamos aquí, vea, quiero dar apertura oficial a lo que venía planteándoles a todos ustedes de realizar un concurso, pero queríamos hacerlo un poco más robusto, puedo decir, acerca de una Biblia y mucho mejor que la anterior. La anterior también era buenísima, pero esta mucho mejor también. Y se trata de esta Biblia también en nueva versión internacional. Es en color azul, azul oscuro. Es también ultra fina, tamaño compacto, donde usted lo puede llevar donde quiera ir, puede ir acompañado contigo. Y es una Biblia que tiene, bueno, el formato de cuando usted lo abre es doble columna en doble columna, tiene las palabras en Cristo en rojo, pero también tiene glosario, mapas a color y las palabras en Cristo en rojo, dije. Ah, bueno, tiene glosario, un plan de lectura también bíblico que puedes también tener. Entonces, esta la vamos a poner a concursar para todos aquellos interesados y que quieran participar a partir de mañana, 1 de diciembre. Ya este año no da tregua, ya hoy es 30 de noviembre, a partir de mañana ya es diciembre oficialmente, así que estemos atentos porque la vamos a poner a concursar, pero no solamente la Biblia, hemos estado pendientes para añadir el último libro que nos queda en cortesía de @mentor Giovanni Carrascal, ni Chávez te salva. Así que no te lo puedes perder. Entonces sería nuestra Biblia y el libro, pero también estamos pensando añadirle una agenda. Entonces sería la Biblia, el libro y una agenda para que, bueno, también podamos motivarnos. Es tiempo de diciembre donde nosotros siempre pensamos en un detallito y, ¿por qué no? Pensar en este diciembre para todos ustedes que están pendientes, siempre me están preguntando acerca sí, todo con respecto a lo que es literatura cristiana. Así que quiero tener este detalle con ustedes que me han acompañado en esta apertura, haciendo cosas como esta, en este en vivo, con todos ustedes, pensando recomendarle algunas cositas, algunos materiales, que de eso quiero compartirlo un poquito. Pero mientras tanto, ustedes me preguntan cómo debo acceder a participar. Todos pueden participar apartando un cupo de solo 10.000 pesitos, 10.000 pesitos, pesos colombianos. Eh, puedes, puedes acceder a participar con nosotros por la Biblia. Es en nueva versión internacional, había olvidado decir nueva versión internacional, revisada del año 2022. Entonces, reciente, la perdón, nueva versión internacional. Y el libro de Ni Chávez te salva y una agenda. Así que no te lo puedes perder. Entre más cupo apartes por este valor de 10.000 pesos,
obviamente vas a tener más posibilidades para ganarte estos tres artículos. Así que, y también nosotros hemos preparado tal vez también que nos puedas seguir o apoyándonos. Es una redes sociales que hemos abierto allí, la estamos apenas como construyendo, pero queríamos también que a los que quieran acceder a participar por la Biblia, por el libro y la agenda, puedan seguirnos o puedan dejarnos sus comentarios, su participación allí en arroba postdatamova en YouTube, en Instagram. No tenemos ahí el de TikTok, pero también en TikTok también nos puedes seguir, ¿no? Y los que nos sigan por esas redes que junto con ustedes estaremos construyendo, que ya está habilitada para usted visitar allí. Si quieres, puedes ahora en este espacio, puedes un momentico ir a tus redes, al Instagram, a tu Instagram, a tu YouTube y a TikTok y nos buscas así como Postdata Mova y nos puedas seguir. Y ya a partir de allí automáticamente tú puedes ya, o sea, ya empiezas a participar por tu regalo en diciembre, por esta Biblia, por el libro y la agenda que vamos a añadir también para todos ustedes. Queremos seguir mejorando para todos ustedes, que ustedes puedan llevarse una buena literatura y puedan acceder bueno, con mayor facilidad que puedan obtener sus materiales, sus Biblias, sus libros y todo. Así que estamos aquí dispuestos para servirle. Nos puedan, bueno, ¿cómo participas? Aparte de que nos sigas en estas redes que apenas estamos construyendo, reitero, por TikTok, por Instagram, por YouTube, arroba postdata mova y puedas seguirnos ahí y también apartar este cupo por 10.000 pesos. Así que entre más cupo apartes, mucho mejor porque vas a tener más posibilidades para ganártelo. Cuando juega la primera semana de enero. Igual vamos a estar publicándolo en nuestras redes para que estén pendientes. Así que solamente con bueno, en esas condiciones, entonces oficialmente empiezas a participar con nosotros por la Biblia, el libro Ni Chávez te salva y una agenda que añadiremos. Así que estén muy pendientes. La persona que no que aparte su cupo, aunque lo pague y eso, pero necesitamos, luego lo verificamos si nos está siguiendo en las redes, esta que acabamos de abrir, y entonces son los requisitos. Lo que no cumpla con los requisitos, pues lamentablemente no podría participar, pero son las condiciones para que te puedas llevar, para que te puedas llevar tu Biblia, tu libro y tu agenda. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados, todos pueden participar, así que mucho, mucho ánimo. Y sabe que estaba consultando algunas novedades en las librerías y eso, y me llegó, o bueno, eh, miré un libro que me interesó mucho y les cuento que es una joya de libro, es una joya de libro y le quiero compartir como, tal vez como recomendación y eso para los que quisieran leer un libro antes de comenzar, antes de terminar el año 2025 y uno que me interesó mucho, un libro necesario para este tiempo, un libro valiente también, es un libro retador también, desafiante, y me pareció, sí, como actualizado en cuanto al tema. Y, y se trata del libro Cuando el abuso espiritual entra en la iglesia, sanando comunidades heridas por la manipulación emocional y el narcisismo. Este libro lo escribió
eh, Jack Degroot, norteamericano, y él nos comparte este libro, y fue o es de verdad una joya, como le digo, y les quiero compartir un poquito acerca de ello, porque, bueno, no es el único libro que habla acerca del abuso espiritual. Hay muchos de ellos como este. Sin embargo, cuando lo leí, eh, me dio la impresión esta que le acabé de decir, que es un libro de verdad que responde a una necesidad actual y muy valiente, muy retador, muy necesario, satisface la necesidad de hoy en día que tiene la iglesia. Y aparte de hablar del abuso espiritual, lo que vi en el libro es que habla de cómo un mundo narcisista ha influenciado a nuestros líderes y a toda la iglesia. Entonces, eso lo hace un poco diferente porque no solamente se enfoca en hablar y explicar acerca del abuso espiritual, sino que dice que, que ante un mundo narcisista, una cultura narcisista, cómo ha logrado permear la iglesia, cómo ha logrado influenciar a nuestros líderes espirituales o a un liderazgo eclesiástico. Entonces, eso llama mucho la atención porque habla básicamente de que hay un narcisismo que ha crecido dentro de nuestra iglesia como un sistema dentro de ella. O sea, es decir, crece la iglesia, pero al mismo tiempo crece con un sistema llamado narcisismo, como la cizaña que crece junto con el trigo. Y eso lo hace un poco más profundo este material y que es nuevo, que ha llegado nuevo a a la librería, aunque no es tan nuevo porque en inglés ya tiene su tiempo, pero en español es nuevo, por lo menos que yo así tenga conocimiento y, y habla de una realidad, ¿eh? Habla de un lenguaje actualizado, necesario, valiente y es arriesgado. Creo que eh, cuando lo leí, vi de que el autor no tiene problema con la iglesia, no lo vi con ese afán de, digamos, de que está decepcionado en la iglesia, de que no quiere saber nada de iglesia. No, no está en esa tónica, sino que el problema que tiene el autor es con ese sistema que se ha montado, se ha creado dentro de la iglesia y a quien señala realmente es a ese sistema eh, que está creciendo y que está creciendo a la par con la iglesia como tal. Y, y sentí un autor categórico, o sea, en señalar sin titubear, sin dejarlo para mañana, sin aplazarlo, y dice categóricamente liderazgos narcisistas, pero no solamente liderazgos narcisistas, sino iglesias narcisistas. Entonces, y lo que todavía más lo hace interesante este texto, este libro, es la forma como transmite la idea. O sea, y no lo hace desde la desesperación, no lo hace como para dañar o para señalar a alguno, para avergonzar, no, de ninguna manera. Lo hace desde la compasión, ¿sabe? Y de un elemento que también nosotros hemos descuidado y que también nosotros no tenemos en cuenta, pero es muy importante para aquellos que queremos alcanzar la madurez en Dios, en Cristo, y tiene que ver con la autocrítica. Entonces, Él no solamente habla desde una compasión, sino que también desde una autocrítica, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor nosotros cuando escuchamos la expresión autocrítica,
lo relacionamos básicamente con señalar errores propios o está más que todo para señalar en qué te has equivocado. Y sí, aunque tiene que ver mucho con eso, no es la esencia de la autocrítica, sino como más que todo como en encaminar, en emprender un camino hacia la sanidad, ¿no? Para alcanzar el carácter ideal que nosotros consideramos que Cristo es el que Él desea para nosotros. Entonces, y sabe que tengo la costumbre de antes de leer un material, saber quién es su autor. Esa es una costumbre que yo tengo de mirar quién escribe el libro, porque cuando yo conozco el autor, o por lo menos en ideas generales, me da una idea lo que yo me voy a encontrar con el libro. Conociendo el autor, voy a cazar más o menos, eh, o por lo menos voy a identificar más o menos cuál va a ser la idea de lo que yo voy a encontrar en ese trabajo, en ese texto. Entonces yo me doy cuenta de que Hawk de Groot eh, cuenta con todo un bagaje que lo respalda, que le permite hacer este trabajo. Y me di cuenta de que Hawk de Groot es pastor. Los que saben esta vocación de pastor te dice mucho, ¿no? Te dice de que tiene una experiencia de que trabaja con personas, pero de diferentes personalidades. Trabajar como pastor es trabajar con gente, ¿no? Él fue pastor, sirvió como pastor en Orlando y San Francisco, o sea, tiene una experiencia de trabajo con gente, pero con personas de diferentes personalidades. Y el que es pastor sabe lo que significa eso. Pero además es profesor de teología especializado en consejería y espiritualidad cristiana. Es decir, que además de trabajar en la gente, la espiritualidad de las personas, trata y acompaña los procesos psicológicos de las personas. Entonces, eso, eso ayuda mucho eh, en este proceso. Entonces, fíjense, aparte de que es pastor y es profesor de seminario especializado en consejería y espiritualidad, al mismo tiempo es directivo. Entonces, aquí cuando conozco que este autor Hawk Negro es directivo porque es director ejecutivo del programa de consejería en salud mental clínica en el Seminario Teológico Occidental. Cuando a mí me dicen que es directivo, yo lo relaciono de que es una persona que asume riesgo, que le gusta innovar, que le gusta los retos, los desafíos, que le gusta. Sí, sobre todo asumir riesgo, asumir retos, responsabilizarse con lo que hace, dice o promueve. Y, pero ahí yo tuve como que, a ver, no, sí, como una contradicción puede ser, porque cuando leo el libro, espero yo él como directivo tener una protección o una coraza con respecto a lo que está diciendo, como queriendo esconder algo, o por lo menos decirlo de una forma muy más diplomática, o sí, cosa que se escuche mejor. Pero me di cuenta que sí, asume el riesgo y asume retos, en el libro se ve, cuando leo es su libro, pero al mismo tiempo hace algo que no es muy común en un directivo y es que no activa esa autoprotección o esa coraza, sino que por lo contrario opta por la vulnerabilidad. O sea, deja de ver su lado vulnerable, lo coloca a disposición del lector, o sea, de nosotros,
y nos deja para que nosotros tomemos una decisión. O sea, eso me hizo eh, pensar un poco él como directivo. Y fíjense, eh, todo ese bagaje, él lo pone a disposición de este trabajo que él nos entrega hoy. Y eso sin mencionar de que es esposo y que es padre de dos hijas. Eso a mí me lleva a pensar, me llega a pensar de que ha desarrollado una sensibilidad, ¿no? Su parte humana. Es decir, que también hace parte del proceso, que él, o sea, eso le permite a él hablar con mucha compasión, con mucha sinceridad. Todos sabemos aquellos que son parte de una familia, que, a ver, pioneran un hogar o algo así, desarrollan su sensibilidad, entienden el carácter de lo que es proceso, entienden de que el proceso no son de otras personas, sino que se sienten parte de ella. Y eso lo pone él a disposición en el libro. Se nota que es eso, se nota que se nota que dice, no, no solamente es el proceso tuyo, el proceso de las otras personas, sino que yo soy parte también de este proceso, que todos estamos en este proceso. Entonces, mire, todas esas características que aprendo del autor me arrojan una información y que me permiten, por lo menos, preavisarme qué es lo que voy a encontrar en el libro. Y precisamente eso es lo que yo encuentro en el libro. Un libro, eso, arriesgado, un libro que te habla desde la vulnerabilidad. No hay una autoprotección, no hay que vamos a esconder esto, no. Es un libro maravilloso e interesante para nosotros entender nuestra realidad en lo que estamos viviendo y mirar algunas directrices que nos permitan a nosotros tener un desarrollo sano dentro de nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Ahora, no solamente aplica en nuestro contexto como cristianos, sino en todos los contextos de nuestra sociedad. Así que a ver, este tema del abuso o de los abusos espirituales en la iglesia no es que sea un tema nuevo. O sea, siempre ha pasado, siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que hubo un tiempo donde no se hablaba. Simplemente era una conversación de pasillo y ya, pare de contar, pero no llegaba a trascender. Y seguramente en esa época donde por cualquier razón, la razón que fuera, la gente no la expresaba, se guardaba su dolor, se guardaba su herida y era más, lo quería tratar más de privado. Aún así, en esos tiempos había gente con vocación para ayudar a sanar a otros, para a acompañar el dolor a otros, pero no tenían el recurso necesario, no tenía a disposición recursos literarios que le ayudaran cómo hacerlo, pero tenían esa vocación y tenían esa disposición. Entonces, pero hoy en día, como hay muchísimos recursos, hay muchísimas salidas, hay muchísimas más herramientas, pues ahora se habla mucho más. Entonces, no es que esto es un tema nuevo de los abusos espirituales, siempre hubo abusos, siempre hubo manipulación, manipulación de las emociones espirituales y todo, solo que en este tiempo ya hay más personas viendo que hay una necesidad urgente que hay que atender y eso es positivo. Y qué bueno que hayan personas que estén llamadas para esto. Y Hawk
Hack, Degro no lo dice, pero, pero veo que dice cosas diferentes, añade elementos que no, que solamente en otros, solamente se enfocan en los abusos espirituales y todo, en los abusos espirituales, pero él va más allá. Que el autor va más allá y define el narcisismo en la iglesia junto con el abuso espiritual en la iglesia. Habla de los diferentes rostros del narcisismo que vemos en la iglesia, en los pastores, en los líderes ministeriales, en los líderes ejecutivos, en los líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, en plantadores de iglesia, en educadores, en empresarios, etcétera. Él habla de frente y señala, como le dije, de manera sincera, habla sobre el narcisismo y cómo el narcisismo y el abuso espiritual conviven dentro de la iglesia como un sistema. O sea, es algo sistemático y es algo muy quirúrgico y es algo que digamos, sí, que es muy organizado y es un sistema eh, que si no haces parte de él, o sea, te excluyen, o sea, una cantidad de situaciones y que el autor nos los presenta en este material. Muy interesante lo que él dice, este trabajo, que está muy apegado a la realidad y no se guarda nada. Y como le digo, no lo hace desde la desesperación porque lo hirieron, porque está dolido, no, sino que lo hace con ese ánimo de sanar, de acompañar, ese ánimo con ese ánimo desde la compasión, desde la misericordia. Y él nos plantea por qué. Más adelante le quiero compartir un poco de eso. Él habla un poco de su historia. Entonces, el libro pienso que es escrito a partir de la necesidad que hay de las personas en la iglesia para comprender mejor este fenómeno, lo que estamos involucrados eh, en el contexto de la iglesia, las comunidades de fe, que nosotros podamos comprender un poco lo que estamos viendo, perdón, qué es lo que estamos sintiendo, que experimentamos cuando encontramos pastores adictos al poder y a los escenarios, a las plataformas. Creo que es un libro para aquellos que han sido afectados quizá por abusos narcisistas en la iglesia, por parte de líderes narcisistas o de líderes más bien heridos, pero también es para el liderazgo de la iglesia, para que podamos entendernos mejor a nosotros mismos y avanzar hacia la salud, la plenitud e integridad en Jesús. O sea, es un libro que ha llegado a impactar al lector y a que ese mismo lector lo pueda usar en su contexto. O sea, es un libro que puedo decir, dar fe de que es aplicable, pero también transferible. Entonces, él examina acerca del abuso espiritual en contexto de ministerios, ofreciendo compasión a quienes han sido afectados. Esa es una obra que aborda el abuso espiritual, el narcisismo infiltrado en la iglesia. Entonces es un libro, creo que es un libro pensado para afectados y heridos, así como a los propios narcisistas, lleno de esperanza genuina y es un libro que yo veo que en donde la experiencia y la pasión se unen para guiar a la sanación y a la reorientación, perdón, del alma, perdón, a la reorientación del alma de la iglesia. Perdón, es que vengo afectado un poquito de la garganta la semana, ustedes podrán comprender un poquito, pero sabe que reitero que es un libro necesario y oportuno ante la realidad que nosotros estamos viviendo. Y de parte del autor es valiente eh, decir esto. De parte de él es muy valiente
Y es que decía por el bagaje que lo respalda él como pastor, como directivo, como profesor de seminario, como terapeuta, porque es profesional también y trabaja el tema. Entonces es un tema que él trabaja más allá de la teoría, porque no se enfrasca tanto en lo teórico, sino que es un trabajo producto de un, vamos, redundantemente, un trabajo de campo, trabajando con personas, atendiendo gente, atendiendo este tipo de cuadros desde su contexto. Entonces, y sí, llega un momento oportuno porque hablo por la Iglesia de América Latina, ni siquiera por la Iglesia en nuestro contexto, en nuestro país o en nuestro país, sino es un fenómeno que se ha dado a nivel de América Latina, por decir, por este lado de la región, por lo pronto, o sea, es un momento crítico que nosotros estamos viviendo y es un flagelo evidente que está pasando en el interior de las iglesias en nuestra América Latina, en abusos espirituales en su interior, liderazgos autoritarios, narcisismo. O sea, y pienso que llega un libro en un momento oportuno como este. Yo he sido cristiano desde niño y de una u otra forma eh, me he visto enfrentado y me he visto haber enfrentado con este tipo de situaciones. Y todos creo, todos que son cristianos, de una u otra forma pueden dar fe que se han topado eh, con este tipo de experiencias no dolorosas, con este tipo de experiencias no gratas, podemos decir. Y en mi caso, no solamente ha pasado en carne propia, sino que también lo he vivido cerca. He visto cómo eh, corazones rotos de la iglesia, inclusive en las mentes de esas personas, experimentándolo en carne propia, amigos cercanos, perseguidos por la élite evangélica. Y sí, tendríamos que hablar de ello, aunque son unos pocos, pero que han hecho mucho daño en las entrañas de nuestra iglesia. Eh, Aparte que tienen que soportar la persecución, ya bien sea por sus gobiernos locales, por el Estado, por una cultura que constantemente los están discriminando, tienen aún así, sumado a ello, eh, soportar la persecución por unos pocos llamados partes de las élites evangélicas. He visto y he experimentado en carne propia cómo familias rotas, convertidas repentinamente en extraños, dominados por los celos, las inseguridades y deseos de poder. Pero eso no es lo peor. Y usted me dice, Marlon, pero eso no era lo peor. No, eso no es lo peor. Lo peor es que la iglesia misma se ha encargado eh, a ver, en envolverlo o en presentarlo como espiritualidad y piedad, o sea, como un acto piadoso. Es una cosa impresionante. Esa es la realidad. Y, y cuando uno lee el libro, este libro, es como que te abre los ojos y te dice, esta es la realidad, pero también te da algunas directrices, algunos consejos que tú puedas emprender ese camino de sanidad. Ya más adelante te lo voy a estar compartiendo, pero cuando lees el libro, o cuando lo leo, encuentro, si se puede decir, una voz profética que denuncia, pero también anuncia. O sea, denuncia lo que lo que vengo compartiéndole, el abuso espiritual, el espíritu, el carácter, el flagelo, el fenómeno, como el nombre que le quiera dar, ese carácter narcisista dentro de la iglesia, pero también anuncia vida, ¿sabe? Anuncia esperanza,
en medio de la tormenta en un lenguaje claro y relevante para nuestra época. Y el autor, como lo transmite desde la experiencia de él, desde su experiencia. Porque, entre otras cosas, él mismo lo dice, él trabaja asesorando iglesias sobre cuestiones relacionadas con este tipo de situaciones, con personas o creyentes que han sido víctimas de abusos espirituales. Ha tratado con personas con traumas que le ha dejado esto. También evalúa a pastores, plantadores de iglesia, líderes y eso para ver si son aptos para liderar una comunidad. Es decir, él está envuelto en el trabajo, en el proceso y si podemos decirle así, en el proyecto de Dios. Eso hace parte del proyecto de Dios. El- entonces, hacer este trabajo, quiero decirle, y escribir un libro como este, no hemos terminado, pero escribir un libro como este es asumir un semejante reto, o sea, una tarea nada fácil. Yo creo que es convertirse como ese abogado penalista, tal vez, pienso, de alguien que cumple la función de explorar esas fases oscuras que son ocultadas por el alma piadosa de las personas dentro de la iglesia, para mantener una mirada así. O sea, se necesita mucho valor, le cuento, mucho valor y mucha entereza. O sea, el lenguaje del libro no está marcado por la desesperación, yo siempre reitero esto, eh, sino por la compasión, esa convicción que Dios le ha dado a este hombre. Es tremendo, o sea, hablar este tema, sobre todo cuando hay una sobrecarga dolorosa, pero necesaria. Y a ver, el libro en esta línea, bueno, como le digo, hay muchos que abordan este tema, pero este me ha parecido muy interesante para leer, para reflexionar, para evaluar y reevaluar y planificar. Entonces, eh, pienso que llega muy, pero muy como anillo al dedo, llega. Entonces, el autor lo que habla en el libro, o sea, no lo dice porque lo haya investigado, consultado, o aunque sí, seguramente, seguramente sí, pero yo siento que en el libro hay más una sobrecarga de que ha estado involucrado en el tema, con personas con trauma, o sea, es como el resultado de ese trabajo que ha hecho él minuciosamente. Un trabajo muy disciplinado, valiente y todo esto. Pues como él lo dice, casi la mitad de su ministerio como pastor y consejero, ayudando desde la compasión a líderes, pastores, plantadores de iglesia, terapeutas, educadores, líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, empresarios, etcétera, quienes han abusado espiritualmente a personas y quienes tienen este cuadro de narcisista. Él confiesa en el libro y dice, ese no es un trabajo fácil. Algunas veces he salido ileso, o sea, es decir, ha funcionado, pero otras veces ha sido una misión fallida. Pero su convicción al hacer este trabajo va más ligado a lo que es el ser humano, como bien lo dice, a ese portador de la imagen, a a lo que está debajo del dolor, de esa patología. Entonces, es algo que es clave, ¿no? En su trabajo, pues ha visto historias de transformación, lo dice él, o sea, que en muchos de los casos, no solo de aquellos que han hecho daño, sino también en aquellos que han sido víctimas del abuso espiritual, ha sido testigo de esa historia de transformación.
eh, tanto de un lado como del otro, del que ha sufrido daño como el que ha hecho daño, el que ha sido herido como el que ha abierto heridas. O sea, ha visto, y eso es lo que a ver, lo que lo mantiene motivado, lo que lo mantiene animado y lo que al final y al cabo, lo que alimenta esa tarea tan ardua que él está desarrollando. Entonces, es un poco de las dos cosas. Ahora, a mí me gustaría trazar líneas aclaratorias aquí. Comúnmente, cuando nosotros hablamos de narcisista, de narcisismo, normalmente lo asociamos a figuras carismáticas, reconocidas. No sé, gente fogosa, gente que tiene una sobrecarga emocional impresionante en las tarimas, en los escenarios, y son gente, como decimos, la jerga evangélica con fuego y todo eso. Entonces, comúnmente nosotros ligamos el narcisismo con este tipo de personalidades, de personas carismáticas o pentecostales, como se quiera llamar, ¿no? Lo que algunos pueden conocer también como telepredicadores que vemos por allí en la televisión, pastores famosos que normalmente son abusivos, pero, pero en el libro el autor no solo señala eso, sino que no solo, o sea, no solamente señala que el problema son los líderes que tienen este cuadro, sino que también señala a todo un sistema eclesiástico, ¿sí? Que funciona dentro de la iglesia con este cuadro, o sea, y sugiere que el problema, o sea, no solamente es particular, sino que es general, que va más allá. Y él se atreve, o bueno, se atreve, y esto es hasta una idea ambiciosa de parte de él, porque no solamente es señalar de que hay líderes narcisistas, sino que hay comunidades enteras, comunidades de fe enteras narcisistas. Y entonces cuando nos referimos a este tema, realmente no es el enfoque que nosotros le damos. Y cuando uno lee este libro y mira el enfoque del autor, yo me quedo eh, asombrado por eso, o sea, eh, que no solamente es algo individual, sino que también es colectivo. Entonces, bueno, para mí algo nuevo, seguramente para ustedes no, para ustedes eso seguramente ya lo han visto, han sido parte seguramente o lo, o lo han podido identificar un poco más fácil que yo. Eh, pero él lo explica en el libro y explica cómo esas comunidades enteras pueden caer en esos patrones adquiriendo personalidades de grandeza, inclusive rindiendo culto a ellas, eh, al victimismo de sus líderes. eh, y el autor le da un nombre a esto, le llama el narcisismo colectivo, le llama él. Es decir, que no es una cosa propia de líderes, sino que también hay miembros involucrados en ello. O sea, hay líderes, pero también seguidores de esos líderes involucrados en el tema. Eh, y el autor argumenta que hay una cultura narcisista detrás, que queramos o no, en la que nosotros tendremos que aprender a lidiar, a esquivar, que tendremos que aprender a tal vez resistir eh, y a aprender a identificar para no vernos nosotros inmersos en ello, ¿no? Eh, y que aunque nos parezca eso muy triste y doloroso, pero iglesias, instituciones involucrados en estos tipos eh, de cultura narcisista, que existe en ella la tendencia de querer triunfar, de ganar relevancia,
de estar en el radar de muchos que están detrás de los flash, de las luces, de las cámaras, en ser vistos y persiguen estas cosas. Aunque esto se ve en líderes particularmente, se extiende a todo un sistema que alimenta, o bueno, que se alimenta más bien de las ansias del poder, de la grandeza, que se involucra en una sociedad necesitada. Y en base a la experiencia del autor de Hawk, identifica que normalmente son iglesias y son instituciones que hablan mucho del reino, que hablan de la gracia, que hablan del pecado, que hablan de la salvación, que hablan del evangelio, e inclusive de la cruz y demás, pare de contar, pero que en la práctica lo único que persiguen es el poder. Compiten con otros, menospreciando al otro, hasta en un tono burlesco, sin mediar palabra, dejan de ver su espíritu orgulloso, arrogante, autoprotector, que es indudablemente todo lo contrario al espíritu de Jesús. Y bueno, y de pronto uno dice, si lo hicieran con gente externa de la iglesia, y eso mal visto, pero con los mismos hermanos de la fe, donde, donde ven a otros como su rivalidad o su competencia. Ese cuadro lo dice el autor allí. Entonces, pero llega un momento donde el tono del libro se agudiza mucho, sobre todo cuando entra a describir los rasgos del narcisismo de un individuo o de una comunidad y plantea la idea de que en algunos casos a muchas personas les gusta mucho esa idea, ¿sabes? De formar parte de ese tipo de sistema, porque le ha traído éxito, porque se siente mejor consigo mismo, inclusive usando el lenguaje cristiano para justificarlo. Estamos construyendo el reino, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, esto no es tan fácil identificarlo, les cuento. Para identificarlo, uno tiene que vivirlo, uno tiene que haberlo experimentado. O sea, de otra manera no se puede. No porque el otro me contó, no porque lo leí en el libro, no porque, no. Eh, uno va a aprender y, y, y es lamentable, pero uno va a aprender a identificar ese tipo de rasgos narcisistas cuando lo ha vivido, cuando lo experimenta. De otra manera, es imposible que nosotros lo podamos identificar así por sí solo, así nada más, que porque lo investigo, no. Hay que vivirlo. Eh, a ver, yo no tengo nada en contra de las llamadas megas iglesias o las iglesias grandes, pero eso es una realidad de que existe un sinnúmero de iglesias grandes que gozan de prestigio, poder, influencia, pero que se presentaron, pero que se han presentado casos de denuncia de personas abusadas sexualmente, ya bien sea por un pastor principal o por un líder parte de la directiva de dicha organización, encubriendo ese tipo de problemas legales para evitar escándalos, por miedo al escarnio público. Ante esto, el autor es categórico y él hace un llamado de atención, o sea, de estar dispuesto a participar en procesos de autoevaluación, autovaloración, evaluación institucional, valoración institucional, sea iglesia grande, pequeña, mediana. Es como el antídoto, lo que el autor propone es eso, que si hay iglesias dispuestas a esos procesos de autoevaluación, autovaloración institucional, podríamos evitar en un gran porcentaje eh, el que nosotros nos veamos involucrados en escándalos tan vergonzosos como este. Entonces, el mismo autor, él dice, esto es muy difícil de erradicar, porque es que hay un poder detrás de esto que tiene que ver con la autoprotección.
con el perfeccionismo, con el sentido de la vergüenza, el miedo a la vulnerabilidad, que al fin y al cabo es lo que lo alimenta. O sea, es que el alimento del narcisismo es nada más y nada menos que la señora vergüenza. Y él cita un texto en el libro que es Génesis capítulo 3 cuando lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron fueron buscarse hojas de higueros para cubrirse, o sea, para cubrir su vergüenza. O sea, cuando leo libros creo entender al autor eh, que va por esta línea más o menos, eh, que, o sea, el gran pecado de Adán y Eva no fue ni tanto el hecho del pecado como tal, del hecho como tal, sino el haber cubierto su vergüenza. Porque la vergüenza al final era la que alimentó, fue el motor para que ese pecado eh, se convirtiera en un monstruo, ¿no? Y él dice que es la misma actitud que se está tomando o se toma actualmente. El cubrir mi vergüenza, eh, a veces no es tanto el hecho de que has pecado, o sea, el pecado no es tanto como el hecho como tal, sino el tú cubrir tu vergüenza, el miedo a la vulnerabilidad, que al fin y al cabo eso es lo que alimenta al que el pecado se fortalezca sobre tu vida, se fortalezca sobre una comunidad, se fortalezca sobre una familia, se fortalezca sobre una nación, se entrone ahí, se entrone ahí. Entonces, la sugerencia del autor va en esa línea, va como de, hey, trabajemos por la vergüenza, con el dolor, porque es que el narcisismo, piensa él, que es resultado de una herida no bien tratada o de una herida descuidada, de un dolor eh, que que no se trató a tiempo, de un dolor que, que no se tomó los correctivos correspondientes, bien sea por desconocimiento, por lo que sea, pero él piensa que el narcisismo es resultado de ello, de una herida que no se soluciona en el momento, no bien tratada, de un dolor. Entonces él sugiere erradicar ese problema de raíz. Y la raíz es eso, tratar con nuestra vergüenza cuando hemos pecado, sí, o cuando no hemos hecho las cosas bien, que nos produce vergüenza. Entonces, lo que pasa en el interior del narcisista es una dinámica bien compleja, porque es que no aparece de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Eh, y él habla de elementos tales como generacionales, que jueguen también un papel también, o sea, que juega parte del papel del desarrollo del narcisista. También los rasgos genéticos. Y el autor lo expresa desde su historia, lo que él le llama el mordisco del narcisismo. Y él habla cuando era adolescente, que tuvo una amistad con una persona cristiana famosa, que le gustaban mucho los escenarios, las plataformas, el mostrarse, eh, tenía ese sentimiento de grandeza. Él era apenas un muchacho, eran amigos, pero él notaba que esa persona famosa, amante de la grandeza y eso, era una cosa en el escenario, era una cosa cuando él estaba bueno, frente a las multitudes y todo, pero otra cosa cuando estaba solo, ya, cuando estaba solo, entonces era minimizado,
no existía, eh, era rechazado y todo eso. Y él dice que, bueno, que eso en el momento no se siente, ¿no? Pero es un asunto que va a largo plazo, que empieza a doler, es a largo plazo. O sea, en el momento no tanto, sino que es a largo plazo que empieza a tener consecuencias devastadoras. Y él menciona ahí la confusión, el miedo eh, y desconfianza hacia los demás, vergüenza, etcétera. Entonces, desde su experiencia pastoral y clínica, o sea, él como pastor y terapeuta, explica el daño que produce en las personas cuando están bajo liderazgo y cuando están en comunidades de este tipo narcisista. Cómo afecta su identidad, su espiritualidad y sus relaciones interpersonales. Y él dice que estas personas luchan con el autodesprecio y cierta sensación de vergüenza que crece dentro de sí cuando se está bajo el yugo del abuso espiritual. Entonces, esto pasa durante años, que cualquier cosa, o sea, que pase se cuestiona constantemente. Entonces, la persona vive una situación interna como que culpándose a sí mismo, es culpa mía, eso debo ser yo, estoy exagerando demasiado. Es decir, o sea, no hay una claridad de la realidad. En ese momento, cuando lo vive la persona afectada, no hay una realidad como tal. Se culpa a sí misma. Piensa que la carga o digamos sí que él fue el factor fundamental para que se desenlazara todo esto. Entonces, normalmente la persona que lo está viviendo no conoce exactamente qué fue lo que pasó. Tiene una intuición visceral de sí misma. Tiene la sensación de que algo no está bien. Eso no se parece a Jesús. Entonces el autor es ahí donde recomienda y dice, necesita ayuda. Necesitas a un pastor, necesitas un amigo, necesitas un mentor, un terapeuta, un asesor espiritual, lo que tú quieras, pero necesitas a alguien así que te ayude a encontrar, ¿cómo es que se llama? A que puedas ver la realidad, eh, a alguien que te ayude a conectar con la verdad, alguien como pastor, como profesional, la que te ayude a identificar esos puntos clave, como ese armar ese rompecabezas. Bueno, una de las cosas que hace el autor es precisamente eso, ayudar a las víctimas, describir las características del líder narcisista para que tenga esa viabilidad de evaluar acerca de cómo se ven envueltos, tal vez silenciados sin oportunidad de expresarse o minimizados por medio de la intimidación o tal vez siendo obligado a mantenerse leal, no importando cuánto se esfuerce o se sacrifique, y así comenzar su proceso de asimilación gradual de la realidad, de lo que ha vivido o experimentado durante mucho tiempo, pero más por lo que ha vivido o por lo que ha visto y experimentado. Él dice y considera lo más importante es lo que está viviendo dentro, la realidad de su interior. Él apunta más a mirar la propia vergüenza que está viviendo la persona, su propia identidad, su propia culpa. Es un libro que entre más usted lo va leyendo entre las páginas, es una cosa que te confronta, que te abre los ojos ante la realidad y que te da posibles soluciones a tomar. Entonces podemos decir que lo que el autor busca básicamente es eso, es hacer despertar a las personas de una realidad dejando en claro que es un proceso lento. Sí, bueno, eso también eso habla
despertar de la realidad no es que hoy me acuesto y mañana ya, ya es hora de levantarme, no, de un solo golpe, no, sino que eso toma su tiempo. Entonces ahí hay que desarrollar la paciencia poco a poco, porque él dice que el espectro que pasa dentro de la persona es que no puede ser, o sea, no pudo, o sea, cómo, cómo pudo ser tan ingenuo? O sea, es un desprendimiento que toma tiempo. Entonces, es, esto es lo que lo hace como único este libro y un poco diferente tal vez de los otros y, y lo hace bien interesante. Quiero hacer una pausa acá para decirte y abrir, eh, a ver, abrir aquí un espacio para decirte, eh, yo he recibido un extracto de este libro gratuitamente y de la misma manera gratuita se la quiero compartir a aquellos que deseen, aquellos que me escriban y lo deseen, yo se los puedo, por supuesto, transmitir, se los puedo compartir, solo para los que estén interesados. Y aprovecho la pausa para, eh, para saludar, bueno, a Daniel y a Lauri, que está aquí, están en vivo. Saludos, mi hermano Daniel, saludos también, Lauri, que están aquí, pues, conectados con nosotros. Y, por supuesto, a los que nos estarán viendo, bueno, y a los que han estado compartiendo también, a los que han estado reaccionando, claro que sí, muchas gracias. Y quiero seguir aprovechando nuestra pausa para decirles que estamos lanzando esta, digamos, este concurso, esta Biblia, el libro Ni Chávez te salva y una agenda que vamos a adicionar para que participes en tu concurso y te lo puedas llevar, apartando tu cupo, 10.000 pesos, solo 10.000 pesos, no más. Puedes acceder a que puedas acceder a más cupos que tú puedas comprar. Entre más cupos compres, más posibilidades tienes de ganar. Aparte de eso, que en nuestras redes que hemos preparado, la hemos abierto eh, para que nos puedas seguir, nos puedas allí comentar como Postdata MOVA en Instagram, en YouTube, en TikTok. No la tengo ahí publicada, pero también está habilitada para que pues entonces los que sigan las redes, los que estén ahí, sería como el paso de inscripción de que usted va a participar con nosotros. Entonces sería una bendición poder contar con ustedes en esto. Entonces, estamos pendientes esas dos tareitas que nos quedan para que podamos participar juntos. Entonces sería muy, muy chévere esto. Eh, entonces aquí cierro un poco la pausa para seguir comentándole algunas conclusiones que nosotros podamos ver en líneas generales cómo el autor habla algo nuevo, tal vez para mí, no sé para ustedes, que habla acerca del narcisismo eh, y no lo enfoca en una sola manifestación, sino que él habla del nuevo rostro del narcisismo. O sea que muchas veces nosotros no esquematizamos lo que es el narcisismo, pero el narcisismo resulta para el autor que hay 9 manifestaciones, 9 ángulos, 9 perspectivas del narcisismo. Interesante eso. Y esa conclusión él llega
usando una herramienta científica llamada el eneograma, que eso no es nuevo, eso siempre se ha usado por décadas y esa herramienta tiene que ver con que ayuda a entender la personalidad. Ahora, no solamente entender la personalidad, sino a que nos ayuda a ver cómo la personalidad se distorsiona de una forma u otra en las primeras etapas de la vida y cómo se desarrollan lo que algunos llaman identidades falsas o los falsos yo. Entonces él usa esa herramienta para identificar esas nueve formas concretas en cuanto al narcisismo, ¿no? Y claro, algunos pueden tener recelo de usar herramientas científicas para un trabajo tan espiritual como este, pero lo hacen porque hay complejos, pienso, que hay complejos en cuanto a la ciencia, ven confrontaciones directas entre la fe y la ciencia, cosa que no todos lo vemos de esa manera. Nosotros, me incluyo yo, lo que vemos, eh, ese complemento entre fe y ciencia, no tenemos problema de usar herramientas científicas que al final fue Dios quien las crea y el hombre es el que las descubre y ya el hombre mira qué utilidad le da, pero qué bueno que el autor las utiliza para sacar conclusión. Ahora, él es claro y él es claro y dice que no es que esta herramienta me va a solucionar todo el problema, no es que a través de esta herramienta voy a tener todas las respuestas, pero sí me es útil como referencia, como ese primer paso camino a la sanidad, a la madurez y a la plenitud en Cristo. Entonces, no lo usa como la cultura popularmente lo usa, como una salida rápida para que le arroje un diagnóstico fácil, como buscando una solución fácil o la más fácil de un problema tan grande. Entonces, el autor es bien serio en eso, es responsable en lo que está trabajando, en lo que está haciendo. Se nota que hace, ah, corresponde a lo que Dios le ha llamado. Entonces, de verdad que es un libro para aquellos que necesitan esperanza en un tiempo que dicen por qué pasan estas cosas. Y más cuando se ha servido durante años. Aunque existen muchos libros más de esta categoría, se necesitan que se lean un contexto, que digan, este es el problema. Pero también es un libro para los críticos, ¿sabes? Para celosos, para aquellos que son celosos, que se hablen del pecado. Y aunque es un libro que no te va a decir el pecado literalmente, pero de pe a pa, de principio a fin, es un libro que te está dando un diagnóstico de manera particular y está hablando de que la iglesia ha sido participante colectivamente de este pecado. Entonces, también es para tanto uno como para lo otro, es para escépticos, para críticos, pero también para gente necesitada. Entonces, yo veo el propósito de este libro no solo a encontrar o emprender un camino hacia la sanidad, sino también al formar un carácter ligado al ideal de Cristo, a lo divino. Pero también veo un libro que asume riesgo, un libro responsable. Y claro, eh, el arriesgarse, ¿qué tipo de riesgo? Bueno, el arriesgarse que muchos que lo lean terminen decepcionados, se vuelvan escépticos, amargados y tal vez alejarse de la iglesia. O sea, eso es hasta entendible, no en todos los casos, pero sí en algunos casos o en muchos casos es entendible sí, que pueda llegar a pasar eso. Pero también veo, ¿sabe?
como valor agregado veo la recompensa de seguir, perdón, de asumir este riesgo, porque también hay personas resilientes que dicen, es lo que queremos construir, en donde esté Cristo, en esa profundidad enriquecedora, en la realidad con humildad. Entonces, creo que es un libro para todos, no hay restricción, lo podemos leer, podemos acceder en él. Entonces, quería compartir con ustedes estas líneas del libro, de este libro, porque me pareció interesante entre las novedades que consulté y que quería compartirlo con ustedes. Si ustedes, uy, qué pena, perdón, tengo la garganta, apenas estoy saliendo de, de, de la afección en la garganta, pero si a ustedes les gustaría que, que le recomendaran algún título específico, escríbame, dígame, Marlo, me gustaría que recomendaras este libro, que lo podamos comentar, que lo podamos comentar, que lo podamos eh, hacer un en vivo acerca de él. No sé, se me ocurre que pueda sugerirme títulos, textos, los reviso, eh, los miro y como propuesta lo compartimos. Claro que sí, estamos aquí dispuestos para eso. Y, y le reitero para ustedes, si quieren un extracto de este libro, yo he recibido un extracto del libro, tengo el libro también en físico, pero si ustedes quieren de pronto revisarlo, mirarlo, yo recibí un extracto gratuito. Si lo quieres gratuitamente, yo te lo puedo hacer llegar, me lo, gracias, me lo me lo haces saber y ahí dialogamos en interno para hacértelo llegar en extracto. Donde puedes, si estás interesado en el libro, eh, te animo a que lo tengas. Es de verdad un libro que me impactó, que me bendijo mucho, me ha bendecido mucho y quería compartirlo con ustedes. Siempre esas cosas buenas que uno le pase, uno quisiera siempre compartirlas. Entonces, no más, sino que puedes, si puedes, quieres acercarte a las librerías más cercanas, tú puedes acceder al libro, están disponibles ya en las librerías. Ahora, si quieres, también este servidor puede asesorarte en cuanto a ello. Así que estamos aquí disponibles para ti y gracias por soportarme toda esta hora y tal vez un poquito más hablando eh, de esta recomendación que me pareció interesante, importante y oportuno en nuestro tiempo poder compartirte. Entonces no olvides poder acceder a participar del concurso por la Biblia, el libro y una agenda que adicionaremos. A partir de mañana estaremos anunciándolo. Entonces, eh, bueno, que pasen ustedes buenas noches y nos vemos hasta una nueva oportunidad.